Capítulo 8 en japonés fue justo antes de la hora del ataque, y en castellano fue... Capítulo 8. Justo antes del tiempo límite. básicamente lo mismo. Maldita sea. ¿Dónde diablos se habrá metido el juerguista de mi padre? Al inicio del capítulo, cuando Iketani propone ir a buscar a Takumi para tratar de convencerlo, Kenji dice que sería inútil, ya que el R-32 es un auto del cual Takumi no podría vencer debido a sus características. ¿Y cuáles son sus características? Piénsalo fríamente y lo verás claro. Nuestro rival es un 3-2. Es mucho más potente y cuenta con un sistema ATESA ETS de doble tracción. Vaya, ahora sí dicen sistema TESA. Pero, ¿qué no era que tenía un sistema ETS? No lo entiendo. ¿Por qué estoy tan impaciente? Nunca antes me había sentido así. Y en lugar de resignarme a quedarme en casa porque no tengo coche, cada vez tengo más ganas de salir a correr. ¡Maldita sea! ¿Dónde se habrá metido ese hombre? A continuación, Iketani dice que luego comprará 10 kilos de tofu frito, aunque en realidad solo comprará 10 tofus. Pero bueno, el único problema aquí es que luego Kenji dice lo mismo, cuando en realidad él pide Ganomodokki. Señor Fujiwara, nos llevamos a Takumi. Cuando se lo devolvamos, le compraré 10 kilos de tofu frito. Pues yo otros 10. すいません、匠借りてきます。その代わり戻ったら厚揚げ10枚買いますから。ガンモドキも。Pronto vienen las curvas. ¿Crees que podrás seguirlo, Kenji? ¿Por quién me has tomado, Iketani? Piensa que su coche tiene un motor 10.6 sin turbo y el mío, un motor turbo de 2 litros. El error acá es que su motor es 1.6 litros sin turbo. ¡Qué rápido! Si él puede, yo también. ¡Más rápido! ¡A todo gas! ¡Lo dijo! Oh, no debería arrodillarme. Si se lo toman a mal, me molerán a palos. No quiero morir sin haberme acostado nunca con una chica. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me han descubierto! ¿Qué estás haciendo ahí, Itsuki? Échate a un lado y déjame pasar, anda. ¡Apártate, hombre! Venga, sal de ahí. ¡Cuidado, que voy! ¿Qué pasa, nen? Que te doy, que te meto. Cuidado conmigo. Soy una máquina de matar. Mis brazos son armas de destrucción masiva. ¡Au! ¡Y! ¡Ay, ay! La grulla mortal. El siguiente error, al igual que en el doblaje latino, es que no se refieren a las carreras como batallas, pero eso solo ocurre durante los primeros capítulos. La clave de esta carrera reside en la capacidad que tenga el 8-6 de no separarse de su contrincante. そこまで86が32に食いついていけるかどうかがこのバトルのキーポイントだ。 Capítulo 9 en japonés fue Batalla al límite, y en castellano fue... Capítulo 9. Una carrera al límite. básicamente lo mismo. 10 segundos para empezar. 5 segundos para empezar. 4, 3, 2, 1... ¡Ya! El conductor del GTR no está pisando el acelerador a fondo. ¿Me está esperando? ¿Qué ha hecho Nakasato? ¿Ha reducido la velocidad para esperar al 8-6? Esa estupidez puede costarle la carrera cuando llegue al tramo final. Nakasato menciona la técnica que está usando Takumi. ¿Cómo se llama acá? ¿Qué significa eso? Debo de estar soñando. No debería poder seguirme con esa forma de conducir tan poco eficaz. Exactamente, forma de conducir tan poco eficaz, que en japonés era el paso del cangrejo. ¿Habéis visto eso?
No son derrapes como los que nos habíamos imaginado. ¡Que alucine! Esto no lo olvidaré mientras viva. ¡No corre! ¡Vuela! Además, las marchas bajas del 3-2 son más potentes que en cualquier otro. Los mejores coches en el circuito son también los mejores en la carrera. Querrás decir que son los mejores en la calle, porque eso de la carrera es como recalcar 2 veces que el GTR es el mejor del circuito. La R que lleva en la parte trasera es el símbolo de la invencibilidad. Nadie es capaz de perseguir este símbolo. La frase estelar "puedes seguir a mi R" es eliminada, por lo que ya arruinaron los memes. Interrumpimos la carrera para tener una pequeña conversación entre los Speedstars. Y en esta conversación Kenji dice algo que no está mal, no es un error, pero que en futuros capítulos se va a contradecir. Oye, Iketani, he estado pensando en todo este asunto. Hasta ahora sabemos que Takumi es un corredor excepcionalmente rápido, pero solo lo hemos visto bajar la carretera de Akina. ¿Qué pasaría si lo sacáramos de aquí para que corriera en otras montañas? ¿No te preocupa? Claro, es una observación muy interesante. Acá en esta parte, Keisuke dice que Nakasato se está dejando la piel. Aunque entren el uno detrás del otro, volverán a separarse. Nakasato también se está dejando la piel. Ha cometido el descenso con un 3-2, que no es precisamente un coche ligero. Esta frase quiere decir que Nakasato se está esforzando mucho, aunque Keisuke en realidad dice que Nakasato tiene muchas agallas. 中里もいい根性してるぜ。あのヘビーな32で猛然とダウンヒルを攻めてるんだからな。¿Qué? Keisuke dice que la carrera está al rojo vivo, La competición entre el 3-2 y el 8-6 está al rojo vivo. cuando debería decir que está igualada, tal como dijo Bunta anteriormente. 32対86のバトルがこんないい勝負になるとはな。俺なら勝てるかな。わかんねえな。まあギリギリ紙一重の勝負ってとこかな。¿Y crees que yo podría? Eso no lo sé. Sería una carrera muy igualada. La competición entre el 3-2 y el 8-6 está al rojo vivo. Estoy en las 5 curvas. Ya oigo el ruido de los motores. Capítulo 10. En japonés fue explosión, las 5 horquillas consecutivas. Y en castellano fue... Capítulo 10. Explosión. Las 5 curvas seguidas. De nuevo, básicamente lo mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Me adelanta por la derecha? ¡Cuidado! ¡Viene hacia aquí! ¿Por quién me has tomado? Por ahí tampoco te dejaré pasar. Hirosaki says Nazakatu instead of Naikazutu. El 3-2 se comporta de forma extraña. Creo que Nasakato se está desconcentrando. Ahora no me adelantarás por dentro. El 8-6 ha desaparecido. ¡Imposible! Me ha arruinado. ¡Mierda! He sobrevirado en el momento clave. Ahora sabrás de qué está hecho un 3-2. Pero me siento sorprendentemente satisfecho, porque he perdido peleando con todas mis fuerzas. No puede ser. Tendré que gastarme otra vez 70.000 yenes arreglando la chapa. What do you mean by repair it again? Since when did he repair his a 32? I guess he's talking about when he crashed his 13, but it makes no sense because that was a year ago. Ese tío tiene un sistema ABS de primera categoría.
¿De qué estás hablando? No digas chorradas, Keisuke. El 8.6 salió al mercado antes de que se inventara el ABS. Ryosuke says that the X6 doesn't have an ABS because the car was released before the ABS was invented, which is false. The ABS was invented in 1929 for use in airplanes, and it wasn't until 1978 that it was implemented into cars by Mercedes-Benz. And the 86 was first released in 1983, so the system did exist at the time. Más tarde en la gasolinera, Itsuki presenta a los hipsters que se compró su propio auto. En un principio, todos estaban pensando que era de verdad un 8.6, solo que estaba por defecto. Entonces Kenji describe las llantas, diciendo que son un modelo 7.0. Las ruedas son normales y los neumáticos un modelo 7.0. Pues no, Kenji, no son un modelo 7.0 lo que sea. En realidad es un modelo de 70 centímetros. Esto es lo que dice en realidad. Puta madre, empezaron las campanadas de la iglesia. Al final del capítulo aparecen Hiromichi, Shoichi y Akio, miembros de los Thunderfire, solo para burlarse del 8.5 de Itsuki. ¡Se me caen las lágrimas! Creía que hoy en día ya no quedaban pringados que condujeran un 8.5. Pues la verdad es que es el coche ideal para ese empanado. Larguémonos, tíos. Entonces proceden a irse, Takumi se recontraenoja. The most famous phrase of Takumi, "Now I'm pissed," it is said 2 times in this season, and neither of them will use the phrase correctly. For example, he says, "They went to 4. Tened cuidado, no vaya a ser que un día de estos os adelante una bici. Se han pasado. Esto no va a quedar así. And then in the recap of episode 11 he says another thing. Oye, entrena duro para que al menos no te adelanten las bicicletas, ¿vale? Malditos bravucones. Y decide tomar prestado el auto de Itsuki para correr contra ellos. Entonces Itsuki le explica a Takumi por qué su auto no podría correr contra ellos. Y entonces dice algo bastante extraño. Olvídalo, Takumi. Este coche no tiene cálculo diferencial y... ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que cálculo diferencial? Eso de cálculo diferencial no existe. Al menos en autos. O al menos lo que busqué. Itsuki en realidad dice que el 8.5 no tiene un LSD. No lo confundan con la droga, por favor. No lo confundan con la droga. Que significa Limited Split Differential. Que en español significa diferencial de deslizamiento limitado. Si alguien sabe a qué se refiere con cálculo diferencial, que no sé, algo de matemáticas, que me lo explique, porque yo busqué y no encontré nada. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Takumi! ¡Mi coche! ¡Oh! ¡Mi precioso 8.5, por favor! ¡Trátalo con cariño! ¡Lo vas a destrozar!